of stone, and it's so hard to see clearly. You don't have to be on your own. You don't have... RKB, per la integració. Catalunya ets tu, i tu, i nosaltres. Corrupción en Miami. Muy buenas, estamos aquí ya otra vez en el avispero. Hoy tendremos con nosotros a Elpidio José Silva, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, siendo el número 1 de su promoción en la especialidad de Derecho Público. En 1983 obtuvo el premio extraordinario de licenciatura en 1986 y se doctoró en Derecho con máximas alabanzas. Comenzó a ejercer la judicatura en el año 1991, a la que accedió por el llamado tercer turno, llegando a ser juez de primera instancia e instrucción, encargado del registro civil, presidente de diversas juntas electorales, magistrado juez de lo penal y de vigilancia penitenciaria en Ceuta. Además de magistrado en la Audiencia Provincial de Las Palmas y la Audiencia Provincial de Cuenca, así como del Jurado Provincial de Expropiación de esa provincia. Desde el año 2008 ejerció como magistrado juez de instrucción de Madrid Capital, hasta el 2014, donde todos ya conocemos lo que ocurrió con el famoso caso Blesa. Bueno, vamos por faena. Empieza el avispero. Si tienes un taxi, en Rodi Motor Service tienes gasolina. Compra neumáticos Michelin en Rodi y consigue hasta 80 euros en cheque carburante. Promoción exclusiva para taxistas. Ven antes del 31 de diciembre. Más información en www.rodi.es. Rodi, motor de confianza. ¿Sabéis dónde está Supertaxi? No, dime, ¿dónde están? Pues están en la calle Aragón 71, esquina con Rocafort. Tienen todo tipo de recambios y a unos precios de risa. Vas allí, a la calle Aragón 71, aparcas en tu paradita de taxis, te diriges a la tienda, hablas con ellos y ellos te mandarán al taller que tengan libre, más cercano, para que el servicio pueda ser rápido, eficiente y barato. Además, no cierra los mediodías. Los horarios de lunes a viernes de 8:30 a 7:30, los sábados de 9 a 1 y además tienen 3 teléfonos a tu disposición: 93 226 0012 y 93 163 7016. Y tienen un móvil a vuestra disposición: 691 542 853, y luego tienen la web a vuestra disposición donde podéis consultar lo que queráis: www.super-taxi.es. Supertaxi, tu taller y tienda de confianza. El gordo y el flaco, yin y yang, gas natural y gasolina. Hay combinaciones que resultan increíbles. La tecnología híbrida del nuevo SEAT León TGI Taxi combina gas natural y gasolina, reduciendo las emisiones y el gasto en combustible. Y ahora llévate 2.500 euros de descuento si lo financias con Volkswagen Finance y una tarjeta gas natural Fenosa de 1.000 euros de regalo. Hasta el 31 de diciembre, nuevo SEAT León TGI Taxi, económico y ecológico. No pierdas el tiempo buscando un taxi por la ciudad. Solicita o reserva un taxi de forma instantánea con la app NTaxi a través de tu smartphone y ahorra dinero en tus desplazamientos. Pide, reserva y comparte con NTaxi. Descárgatela ya. Bueno, Elpidio. Buenos días. Un placer estar con vosotros. Buenos días. Hay mucha gente esperando escucharte.
en el sector, pues llevamos un tiempo ya haciendo campaña y explicando todo lo que nos pasa. Y bueno, tengo aquí una serie de preguntas que los compañeros me han lanzado, pero un pequeño análisis de qué es lo que está ocurriendo con el sector del taxi. Bueno, a ver, si queremos analizar con toda la globalidad que se merece el asunto, lo que está pasando aquí, pues lo tenemos que ver desde el punto de vista de un asunto muy global que va más allá de España. Es decir, aquí se ha abierto la veda y las grandes corporaciones quieren posicionarse en el ámbito de los mercados de una manera distinta a como lo han venido haciendo en los últimos 200 años. Lo vemos perfectamente en el Tratado Z, que es un anticipo del Tratado TIP. El Tratado Z, que es un tratado entre la Unión Europea y Canadá, lo que viene a decir es que cuando haya una serie de desavenencias o situaciones de conflicto donde se pueda perjudicar a alguno de los inversores o de las empresas del Tratado Z, los organismos de control son juntas arbitrales que no dependen ya del Poder Judicial, ya no dependen del Estado de Derecho, ya dependen de la configuración de esas juntas arbitrales dentro del Tratado Z. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay una idea clara de que las grandes corporaciones se puedan posicionar en los mercados desde un punto de vista neoliberal amplísimo, puedan llegar a depredar esos mercados y además los mecanismos regulatorios y de supervisión en buena medida en sede de conflicto ya no estén dentro del Poder Judicial, ya no estén dentro de la tutela judicial efectiva de los derechos que tenemos todos los ciudadanos a poder ir a un juez cuando ha habido un problema, sino que esto se va a hacer en un marco arbitral, no jurisdiccional, del tratado y con unos miembros de esos organismos de resolución de conflictos que no son jueces. Esta idea general de un cambio en el sector del capitalismo que tiene que ver con los mercados es lo que está afectando al taxi. Es decir, hasta qué punto el taxi puede sobrevivir en una situación donde lo que sea el transporte, o no definiéndolo como transporte, porque tenemos que recordar que hay empresas que se colocan como intermediarios a nivel de intermediación informática, ¿no? o digital. Estos intermediarios no harían contratos de transporte y sin embargo podían quedarse con el sector de transporte desde el punto de vista de la intermediación a través de Internet o a través de la sociedad de la información, que es el gran reto que hay ahora mismo en el Tribunal Europeo desde el punto de vista de la calificación de estas empresas, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el sector? Ponerse de pie y defenderse, porque el sector tiene todas las ventajas si es capaz, me refiero al taxi, de demostrar varias cosas. En primer lugar, que es una forma de vida que ha estado presente en la sociedad española, que sigue presente en la sociedad española y que permite un trato equilibrado entre el consumidor y el prestador del servicio, que es el taxista. Y por otra parte se trata de un sector que se tiene que defender, porque otra cosa significaría permitir que finalmente unas cuantas corporaciones fueran dueñas de todos los sectores económicos, y esto se reflejará sin la menor duda en la posición en la que queden los trabajadores que se hallen prestando servicios a través de estas empresas, ¿no? Por tanto, es un momento apasionante, y lo que sí es verdad es que el sector del taxi ya no está en ese oasis o en esa confortabilidad que ha estado en los años 70, 80, 60. No, yo creo que el taxista debe darse cuenta de que pasamos a una fase donde tiene que defender su puesto de trabajo y tiene que tener una gran conciencia de lo que está ocurriendo para tener una postura cívica consistente, clara y de defensa de sus intereses. Vale. Empiezo con las preguntas. Muy bien. ¿Estás preparado? Muy bien, ahí vamos. A ver, es cierto que pueden querer, cuando tú te querellas con alguien, ¿no? Y en caso de perder, en el peor de los casos, pueden querellarse contra ti. ¿Qué te pueden reclamar? A ver, cuando un querellante formula una querella, lo normal en la normalidad de los casos es que esa querella tenga un fundamento desde el punto de vista del querellante, y eso se tenga que, una vez que, si es que se admite la querella a trámite, se pueda instruir, ir a juicio, y obviamente el juicio se puede perder o se puede ganar, pero eso no significa que el querellado después se pueda querellar
contra el querellante, ni mucho menos de forma automática. Otra cosa será que el querellado demuestre que la querella se formuló con mala fe, que se formuló con un ánimo claro de realizar imputaciones falsas, con un ánimo de manipular al aparato judicial, de cometer lo que llamamos una estafa procesal. Bueno, en esos casos sí, pero son casos muy extremos y que desde luego no están dentro de los intereses que ahora mismo tiene el taxi, que se siente agredido en un sector donde realmente están pasando cosas muy extrañas. La ley Omnibus liberalizó a las VTCs. A ver, todo depende, el concepto de liberalizar es un concepto amplísimo, pero la ley Omnibus en sí misma no determinó que el mercado del taxi desaparecía y que ahí podían intervenir ampliamente las VTC, ni mucho menos. Es decir, aquí lo que tenemos que tener en cuenta... Yo lo sí. digo porque en nuestro sector siempre bueno, es un tópico ya, que se dice que la ley Omnibus fue la que liberalizó no al taxi, sino a las VTCs. ¿Vale? Y se cargó todos los reglamentos que había y se lo cargó todo. La ley Omnibus tiene esa impronta y verdaderamente tiene una finalidad de liberalización de sectores, pero no tiene por qué afectar al taxi. Porque aquí lo fundamental y lo que tenemos que entender es que dentro de los perjudicados y de los interesados están los consumidores, están las administraciones públicas, por supuesto que están las empresas, los taxistas, pero lo que tenemos que hacer es regular el mercado de una manera armónica. Es decir, en un mercado tiene que haber todo tipo de operadores según los segmentos en los que van a funcionar, pero lo que no cabe es invadir el segmento de otro operador. Es decir, yo puedo entender que haya un servicio de liberalización de gestorías y de prestación de servicios jurídicos, en cierto modo, o parajurídicos, pero no que de pronto puedan aparecer notarías controladas por una empresa que liberalice el sector y que puedan venir a incidir en el sector de los notarios o en el sector de los farmacéuticos, etcétera. No, los sectores tienen que estar mínimamente organizados y el sector del taxi es un sector que está bastante bien configurado y que todo el mundo sabe en qué ámbito opera y que por tanto, si hablamos de que la liberalización de las VTC puede afectar al taxi, de lo que estamos hablando es que el Estado no está regulando bien el sector, porque eso no tendría que pasar nunca. ¿Se podría volver al status quo del taxi si se demostrara que ha habido, vamos a llamarlo, un despiste o un error en alguna sentencia en la cual bueno, pues creó jurisprudencia y todas las demás sentencias se han apoyado en esa en cuanto a la otorgación de autorizaciones VTC? Claro, a ver, el tema con la jurisprudencia del Tribunal Supremo fundamentalmente hace referencia a que se han derogado una serie de artículos de la Ley de Ordenación del Transporte y del Reglamento del ROT que efectivamente pueden dar lugar a pensar que hay una liberalización plena. Sin embargo, la propia ley mantiene que el servicio de VTC, de vehículo de turismo con conductor, es un medio de transporte en el que sin la menor duda se aplican las mismas reglas que para el sector discrecional de turismo, que es el que afecta al taxi. Es decir, que el transporte discrecional de viajeros estaría sometido a esos controles en los mismos términos. Sin embargo, el Tribunal Supremo no ha atendido a esta previsión legal y ha preferido entender que desde el punto de vista de la ley Omnibus se derogó la ley de transporte y que después la derogación a su vez de la ley de transporte, que ha hecho revivir al reglamento de transporte. El reglamento de transporte ha estado de ordenación de transporte ha estado durante un periodo en stand-by o en punto muerto y después ha sido declarado otra vez legal, y lo que sucede es que ha pasado con las licencias de VTC que se pidieron en el periodo de stand-by, ¿no? Es decir, aquí se están produciendo una serie de circunstancias que tienen que ver con un déficit de regulación y con una mala armonización del mercado de transporte. Y esto es algo que se tiene que reclamar, que se organice ya, y que las propuestas que se están haciendo me parecen oportunas, porque hay que elevar a rango de ley una serie de previsiones para garantizar la seguridad jurídica, la seguridad de los propios inversores, la armonización del mercado y lo fundamental, los derechos de los usuarios, que no se vean ante una panoplia de medios de transporte escasamente regulados, armonizados o que se hallan en guerra. Esto al que menos le interesa es al consumidor.
¿Cuánto puede durar un proceso de estas características? Imposible de saber en España en términos radicales. España es un país con un déficit judicial espantoso, que asusta, que preocupa, ya preocupa a toda España lo que está pasando en el aparato judicial. Aquí no nos hemos guiado por ese principio fundamental de los anglosajones, según el cual la justicia que llega tarde, la justice delayed, just denied, si llega tarde no es justicia. No, aquí la justicia puede llegar muy lentamente. Esto lo reconoce el propio ministro de Justicia con la mayor normalidad. Dice, no, en España la justicia es lenta, pero cuando llega tritura. No, mire usted, ni tiene que ser lenta ni tiene que triturar. La justicia es un servicio público, como lo es el servicio del taxi. Lo que pasa es que tiene otros cometidos, que son muy importantes. Y esos cometidos tienen que llegar a tiempo, porque el desayuno o llega a tiempo o no es desayuno. No te pueden poner el desayuno a las 3 de la madrugada, ni a las 10 de la noche. La sentencia tiene que llegar o la resolución judicial tiene que llegar cuando toca, y desgraciadamente en España esto no es fácil de prever. Una instrucción, para empezar, la emisión de una querella en España puede tardar días o meses. La emisión de una querella de España, a mi modo de ver, tiene muy escasa protección jurídica. Y después lo que dure la instrucción también dependerá, es decir, puede ser una instrucción muy eficaz, también dependerá de la complejidad de la instrucción, y cualquier tema que tenga que ver con el taxi, evidentemente incorpora un alto grado de complejidad, probatoria, testigos, etcétera, pero hablamos de que una instrucción es difícil que en un sector como este y en delitos que son de un mínimo de complejidad se pueda hablar de plazos claros para la instrucción, al margen de que se dan unos plazos por la ley de enjuiciamiento criminal que ya sistemáticamente se prorrogan en los juzgados porque no se pueden cumplir. O sea que hablamos de 2, 3, 4 años que puede tardar un pleito de esta naturaleza o más. Vale. Tela. En caso de ganar, ¿qué ganaríamos? A ver. Es que depende de los términos en que se plantee el asunto. Sí, pero por ejemplo, no es lo mismo un asunto civil que un asunto penal, no es lo mismo trabajar el tema de la deslealtad. Pero si, por ejemplo, nosotros llegáramos a demostrar que por una mala interpretación de una sentencia hemos sufrido un daño irreparable, 2 preguntas. ¿Eso se podría elevar al Tribunal Europeo? Porque más allá del Tribunal Supremo, es decir, si nosotros llegamos a una conclusión, oiga, que la ley Omnibus, el transporte de viajeros estaba fuera, pero es que es esta sentencia en la que se basan todas las demás, que están otorgando todas esas autorizaciones, y esto hay que llevarlo a instancias más altas, porque más allá del Supremo... Claro, a ver, en primer lugar, para hacer, porque es muy difícil hacer un planteamiento de todas las acciones legales que pueden confluir en el mundo del taxi. En el mundo del taxi puede haber acciones que sean penales y entonces el tratamiento indemnizatorio es de una manera distinta a la que estamos hablando ahora. Puede haber sentencias de los tribunales europeos, del Tribunal Europeo de Luxemburgo o del Tribunal de Estrasburgo, incluso en materia de protección de derechos humanos, revisen sentencias españolas y será distinto según la revisión de esa sentencia, hasta dónde llegue, en qué término, cómo se haya planteado la apelación. Es decir, no se puede contestar. Es como si me pregunta sobre un partido de fútbol qué puede pasar. Imposible, nadie lo sabe, por eso hay quiniela. Aquí se parece, es decir, según las incidencias del juego en materia judicial, será distinto, y no es lo mismo ganar aquí en España que ganar fuera, y no es lo mismo según el sector. Es decir, hay un sector penal, un ámbito penal, hay un ámbito civil, hay un ámbito administrativo, que dependerá además de lo que se pida. De cualquier manera, hay 2 formas de entender las indemnizaciones en el sector del taxi. Una sería la prueba de que se ha perdido una capacidad económica, se han perdido beneficios que se podían haber obtenido si no se hubieran llevado a cabo determinadas conductas hipotéticamente de competencia desleal o hipotéticamente que no se debieron haber autorizado por parte de las administraciones públicas. Y ahí habrá que hacer un informe bastante profundo a nivel pericial para determinar de qué pérdidas hablamos. Es decir, en qué medida el sector ha sido dañado económicamente. Y estamos hablando, por tanto, de un tema muy importante desde el punto de vista de los peritos a nivel económico. Esto no es una prueba que se pueda montar de otra manera, puesto que es un sector complejo, que está afectado por muchas variables, y la acreditación de esos extremos requeriría una pericial económica en ese sentido. No es un tema meramente jurídico.
Por otra parte, en lo que toca a la otra posibilidad es que finalmente el sector sea dinamitado y el taxista vea que su licencia no vale nada. En ese caso habría que arbitrar mecanismos indemnizatorios, no solamente por parte de las administraciones que han permitido que se llegue a una circunstancia así, sino por parte del propio Estado legislador que haya generado una regulación que no ha sido capaz de proteger a un servicio público. Y en ese caso hablaríamos de indemnizaciones que serían reintegradoras de la posición que tenía el taxista cuando tenía su negocio. Si se lo han quitado, pues habrá que indemnizarle y habrá que capitalizar el negocio hasta el día de su jubilación desde el punto de vista de las indemnizaciones. Pero insisto, depende de los planteamientos que se hagan en cada caso. Hay que señalar que hay cosas que son positivas y hay que reconocerlas, ¿no? Por ejemplo, las manifestaciones del ministro de la Serna, del ministro de Fomento, en el sentido de que el taxi, sin la menor duda, es un servicio público esencial para la comunidad, es una gran noticia. Eso es muy importante. Para empezar, si se conceptúa al taxi desde esa perspectiva que propone el ministro actual, Partido Popular, y que yo aquí sí estoy de acuerdo con él, pues para empezar esto lo que vendría a implicar es que no se aplicaría el tratado Z al taxi, porque en el ámbito de los servicios públicos que están sujetos, en este sentido habría que entender a un monopolio, aunque fuera un servicio público impropio, no le afectaría al tratado. Pero hay que ver en qué términos de regulación se consigue esto y por eso es urgente que este esfuerzo legislativo se haga en protección del taxi. Bueno, el tema de si hablamos de los tratados, el que sí que nos afectaría directamente es el TISA, que el TISA es el que viene después del Z, que es el que afecta a los servicios, a los servicios. Pero todavía no ha llegado. No ha llegado. Pero llegará. Bueno, pero con el ritmo que llevan y la línea que llevan, aquí va llegando si el servicio todo. Público, y encima saltándose sus propias normas. Pero si el servicio público está sujeto a la calificación formal del servicio público bajo monopolio de las administraciones públicas mediante los mecanismos de autorización o licencia, es difícil que le afecten estos tratados. Aunque después pueda haber incidencias en la aplicación de estos tratados que puedan afectar al sector. Es decir, el sector del taxi lo que tiene que olvidar es el oasis en el que ha vivido durante más de 20 años. Esto sí es verdad. Es decir, hablamos de un sector en el que la garantía del puesto de trabajo va a depender en gran medida de que el autónomo, el taxista, sea consciente de que tiene que defenderlo, tiene que hacerlo valer, tiene que preñarlo de reputación, y esto se está haciendo de una manera positiva también, entiendo. ¿Cómo podría afectar la sentencia del día 20, que se dicta la sentencia sobre nuestro la demanda que le pusimos a Uber, el Tribunal Europeo, y cómo afectaría no solo a Uber, sino porque es muy extenso, ¿no?, ese dictamen de lo que habla, si esa sentencia va en la misma línea? Bueno, la tesis del abogado general es muy defendible, es muy sólida, y yo creo que en los servicios de intermediación que presta Uber no hablamos de servicios propiamente de intermediación, sino de una herramienta para llevar servicios de transporte. Yo creo que la calificación jurídica es un servicio de transporte y en esa medida pues Uber tendrá que adaptarse a todas las licencias, a todos los esquemas que regulan el transporte de VTCs o de alquiler de vehículos sin conductor o lo que toque en cada caso, ¿no? Por tanto, eso es muy relevante desde el punto de vista del taxi. Y el otro tema que podía afectar al taxi es que efectivamente se dijera que eso no es un contrato de transporte, porque entonces tendría un competidor literalmente que no estaría regulado, que podía estar muy deslocalizado y respecto del cual la competencia desleal se podía plantear o no, dependerá, insisto, porque el tema de la competencia desleal depende en gran medida del regulador y del supervisor, ¿eh? El Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales tienen que poner mecanismos regulatorios y de supervisión que garanticen que la competencia es armónica y que no se invaden los sectores. Pero en cuanto a la pregunta, a lo que pueda hacer ahora el Tribunal Europeo, lo fundamental es definir el contrato como un contrato de transporte, aunque esté virtualizado o esté guiado o haya surgido como consecuencia de herramientas o de la sociedad de la información o de los servicios de intermediación electrónica. Bien.
¿Qué tal la ley Colau? ¿Cómo lo ves? Ya la llaman así. Ayer estuve en un evento de MyTaxi que organizaron y fueron... estuvieron allí el subdirector de transportes de la Generalitat, la gerente del IBEN, bueno, hubieron allí varias personas y ya la llaman la ley Colau. Bueno, yo creo que es realmente una gran noticia que tanto Colau, los comunes como Podemos y los grupos de confluencia en este sentido, en el ámbito de Podemos, apoyen muy ampliamente lo que estamos planteando en relación con la salvaguardia del sector del taxi. Se trata de grupos políticos que han comprendido perfectamente cuál es la realidad de lo que aquí está pasando. Y lo que está pasando es muy sencillo. Hay un sector económico que tiene un movimiento de negocio impresionante. Son 70.000 taxistas y, bueno, pues para una empresa puede ser muy interesante quedarse el sector. Y después contratar a los empleados bajo los sueldos y bajo las dinámicas de una multinacional que sean convenientes. Con lo cual, todo el control está en manos de esas grandes corporaciones. Eso puede tener un aparataje depredador, eso puede tener un aparataje que pretenda incluso montar burbujas en torno al sector, porque primero te quedas el sector, después lo titulizas, lo pasas al mercado secundario, después revienta la burbuja y recoge. Bueno, ahí hay muchas hipótesis o modelos que ya hemos visto que han funcionado en el ámbito del capitalismo y que no podemos hacernos los tontos como si eso no fuera posible. El compromiso de estos partidos políticos con una situación de salvaguardia del sector del taxi, de organización adecuada de los mercados, de control de un capitalismo que se puede considerar salvaje, que en gran medida ya hemos visto las consecuencias a las que nos ha llevado, ¿no? Porque el crash del 2008, yo creo que sabemos que eso nos ha situado ante una situación abismal a nivel mundial, de crisis muy profunda del capitalismo y de los sistemas de mercado y de regulación. Esto no se debe repetir y por tanto yo creo que es una gran noticia que ellos apoyen una configuración del sector donde el taxi esté protegido. Protegido, insisto, en el sentido de protección global del mercado y de los consumidores. Es decir, protegiendo al taxi se protege al consumidor. Sí. No es un tema de proteger al taxista, no. Es que a mí lo que me interesa es que yo tenga un servicio seguro, que yo tenga una persona visible que me está prestando ese servicio, que yo pueda tener una gestión más personal, que yo no dependa de un clausulado o de unas adhesiones. Es decir, si te montas en un taxi que pertenece a una multinacional y que tiene 150.000 taxis, te estás metiendo en un ámbito de contrato de adhesión, de reglas que tú no conoces, con una prestación de servicios que está en cierto modo controlada mucho más desde la corporación que desde la persona usuaria del servicio, y esto lo entiende cualquiera cuando va a un banco. A ver si no lo vamos a saber. Entra por allí, o lo toma o lo deja, no va a poder pactar casi nada. Le van a imponer muchas relaciones jurídicas desde el punto de vista de lo que llamamos un contrato de adhesión, en donde no puedes más que decir sí o no, pero no puedes negociar ni plantear nada. Esta visión, alguien podría pensar que es igual en el taxi porque hay unas tarifas establecidas. Sin embargo, no es así, porque el trato es personal, el trato es con esa persona que es el dueño del negocio, es el empresario, y es verdad que hay un factor de regulación de unos aranceles o tasas o tarifas, pero eso no implica la enormidad que es enfrentar a una persona pequeña con una multinacional. Es decir, esto es de lo que estamos hablando, de que la sociedad de mercado se guíe por criterios mucho más próximos y cercanos al ciudadano común. Y que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, la gente, las personas que nos movemos día a día en las sociedades y en los estados, no nos relacionemos exclusivamente con grandes corporaciones multinacionales deslocalizadas que desde el punto de vista tributario pueden hacer ingeniería fiscal de tal manera que no paguen ni un euro en los países donde están llevando a cabo el desarrollo o la obtención de los ingresos, y por tanto una sociedad donde finalmente la redistribución de la riqueza estaría muy sesgada hacia situaciones de desigualdad. Todo esto influye, y el control del mercado es lo primero que influye. Por tanto, proteger al taxi es poner una barrera clara a este tipo de dinámicas. Me quedan dos preguntas y luego, si te parece, abrimos y a ver si llama alguien, a ver, Muy bien. a ver quién llama. A ver qué nos encontramos. Bueno, tenía varias preguntas más, lo que pasa que en la conversación se han ido introduciendo, ¿no? Como lo de los tratados de libre comercio. Pero esta te la tengo que hacer tal cual, porque si no me va a matar.
Y aunque creo que ya lo hemos hablado, la sentencia 120/2014 el Alto Tribunal entendió que no existía acción prejudicial para instar al Tribunal Europeo a resolver la cuestión planteada. Después de algunos años, ¿se podría volver a plantear esta cuestión prejudicial al Tribunal Europeo, ya que nuestra interpretación de esa sentencia está totalmente equivocada? La verdad es que siendo cosa jugada no. Tiene poco sentido volver a plantear al tribunal temas que ya se han planteado, temas distintos que se pueda plantear el tema de otra manera, completamente distinta. Y entonces sí tiene sentido. Entonces, todas estas miles de VTCs, aunque fuera, lo digo hablando ya claro para que la gente lo entienda, todas estas miles de VTCs que han dado desde el 2010, cuando salió lo de la ley Omnibus, apoyándose en esta sentencia, es imposible quitarlas. Y aunque se pudiera demostrar de alguna manera, aunque fuera a instancias internacionales, de que se han dado sin tenerlas que dar, se podría pedir daños y perjuicios o se podría hacer algo. Lo fundamental en cuanto a las VTCs, aparte de que hay que examinar y ver las posibilidades de revisión de la jurisprudencia que está recayendo en esta materia, que tendría que ser a nivel europeo, obviamente, no a nivel de español, porque ha agotado el tema del Tribunal Supremo, te queda recurso de nulidad y después recurso de amparo. Son trámites que hay que agotar en amparo. Yo creo que también el Tribunal Constitucional tendrá que examinar este tema y ya si no se da la razón habrá que ir a instancias europeas. Pero lo fundamental es lo siguiente: VTCs tienen que existir y han existido siempre. El tema es que desde el punto de vista de la armonización del mercado no entren en el sector del taxi y viceversa. Esta es la clave. La clave no es tanto ver cuántas VTC se conceden o no, porque si las VTC no pueden penetrar más que en su propio mercado, el empresario tendrá que ser coherente y consistente con la oferta y la demanda de lo que efectivamente puede subvenir o no a través de la VTC. El tema es regular el mercado y que no haya una competencia desleal, y que ni haya más ni menos que haya un control, porque claro, podemos no regular y luego que hagan lo que les dé la gana, que es lo que está pasando, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Claro, sin supervisión no hay a dónde ir. Se ha hundido todo el sector financiero por un déficit de supervisión. Cualquier sector que no esté bien supervisado corre peligro. Sector alimentario, sector energético, sí, taxi no es distinto. Por tanto, aquí lo fundamental es marcar la gran responsabilidad que tienen el Estado en su conjunto, porque el taxi por su capilaridad afecta al Estado en su conjunto, y el Estado en su conjunto es el Estado central, las comunidades autónomas y las administraciones locales, los municipios, los ayuntamientos. El esfuerzo que tienen que hacer, sobre todo en las grandes ciudades, en materia de supervisión es importante y me temo que no se está haciendo convenientemente. Al margen de esto, habrá que determinar a nivel internacional si esas licencias efectivamente tienen una apoyatura legal suficiente, como defiende y ha determinado el Tribunal Supremo, o como otros entendemos que no lo tienen, puesto que se tenían que haber guiado en todo caso por las mismas reglas que son aplicables al sector del taxi. Y es verdad que hay un enjambre normativo bastante complicado, que se derogan algunos artículos, otros se quedan pendientes de derogación, pero lo que está claro es que por un déficit, por una defectuosa articulación de la legislación, no puedes perjudicar a un sector. Si no has regulado adecuadamente los regímenes de derogaciones de los preceptos y tal, pues tendrás que aplicar lo que hay en favor de ese sector. Esto es lo que yo creo que se tiene que valorar. ¿Es la CNMC el brazo armado del Ministerio de Economía para cargarse todas las regulaciones existentes? No, bueno, presuntamente, a ver si me van a... No, yo insisto, es decir, España tiene que hacer... Es que la CNMC, cada norma que sacan en favor del taxi, ya por norma, lo impugna todo. Sí. Todo. Bueno, entonces, claro... y encima con informes como empresas como Uber o Cabify, que son las que están empujando ahí para que se lo carguen todo. Es evidente que hay una alta tensión en este sentido y que va a haber
una atención de los sectores afectados importantes en torno a la normativa. Pero el responsable de la legislación es el Estado. Si el Estado legisla defectuosamente, produciendo daños indebidos a un sector, eso se tiene que abordar como una responsabilidad propiamente del Estado y de los distintos reguladores, comunidades autónomas y corporaciones locales. Y obviamente cada sector tiene sus lobbies, impulsará el liberalismo o el neoliberalismo que le interese o el ámbito de servicio público que le interese. Tenemos que recordar que hay partidos políticos que están posicionados en este sentido. Ciudadanos es un partido abiertamente neoliberal, mientras que hay otros partidos como Podemos, el PSC, el Partido Socialista, que son partidos de un marchamo mucho más intervencionista y desde luego lo que entendemos es que en la sociedad de mercado puede haber el liberalismo que se quiera, pero sin regulación y supervisión estamos perdidos, ¿eh? Corremos peligro, literalmente. Por tanto, al final, cualquiera que sea el mecanismo de la legislación o la ideología de esa legislación, tenemos que terminar en sectores bien regulados y supervisados. Y si esto no se produce, pues habrá que empezar a pedir responsabilidades, a accionar las vías legales correspondientes y desde luego a hacer todo el trabajo de negociación y de influencia que se pueda. Si yo me querello contra alguien y pierdo, ¿cuánto puede ser las costas? Si me condenan a costas, ¿cuánto podría perder más? Es difícil saber a dónde se va a elevar una partida de costas, ¿no? Las costas penales son normalmente inferiores a las costas en materia civil y dependerá un poco de cómo haya ido todo el procedimiento. Es decir, las costas no son, al ser de alguna forma la síntesis final de todo lo que ha significado ese procedimiento a nivel de costas y gastos, pues dependerá, no se puede saber en términos abstractos. Es imposible llevar a cabo una determinación de lo que puede significar una condena en costas. Vale, pues nos vamos a ir a Publi y después de Publi ya podéis llamar. Hoy vamos con menos tiempo. 93 468 5555. Después de la Publi ya podéis llamar, venga. El Gordo y el Flaco. Yin y Yang. ¿Gas natural y gasolina? Hay combinaciones que resultan increíbles. La tecnología híbrida del nuevo SEAT León TGI Taxi combina gas natural y gasolina, reduciendo las emisiones y el gasto en combustible. Y ahora llévate 2.500 euros de descuento si lo financias con Volkswagen Finance y una tarjeta gas natural Fenosa de 1.000 euros de regalo. Hasta el 31 de diciembre. Nuevo SEAT León TGI Taxi, económico y ecológico. Si tienes un taxi, en Rodi Motor Service tienes gasolina. Compra neumáticos Michelin en Rodi y consigue hasta 80 euros en cheque carburante. Promoción exclusiva para taxistas. Ven antes del 31 de diciembre. Más información en www.rodi.es. Rodi, motor de confianza. No pierdas el tiempo buscando un taxi por la ciudad. Solicita o reserva un taxi de forma instantánea con la app NTaxi a través de tu smartphone y ahorra dinero en tus desplazamientos. Pide, reserva y comparte con NTaxi. Descárgatela ya. ¿Sabéis dónde está Supertaxi? No, dime, ¿dónde están? Pues están en la calle Aragón 71, esquina con Rocafort. Tienen todo tipo de recambios y a unos precios de risa. Vas allí, a la calle Aragón 71, aparcas en tu paradita de taxis, te diriges a la tienda, hablas con ellos y ellos te mandarán al taller que tengan libre, más cercano, para que el servicio pueda ser rápido, eficiente y barato. Además, no cierra los mediodías. Los horarios de lunes a viernes de 8:30 a 7:30, los sábados de 9 a 1 y además tienen 3 teléfonos a tu disposición. 93 226 0012 y 93 163 7016. Y tienen un móvil a vuestra disposición, 691 542 853, y luego tienen la web a vuestra disposición donde podéis consultar lo que queráis. www.super-taxi.es. Supertaxi, tu taller y tienda de confianza.
Venga, seguimos. Tenemos alguna llamada ya. Hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días. No tienes que... Mira, señor Elpidio, encantado. Hola, buenos días. Ha dado unas respuestas muy buenas al sector de taxi, que íbamos un poco perdidos. Yo estoy en la plataforma esta que se ha creado bueno, estoy en el chat de la plataforma, he hecho una pregunta, no sé si se ha tocado, que entra un poquito tarde en la radio, que eran las repercusiones a nivel económico que podíamos tener en el caso de que se perdiese la demanda o que esta gente le diese por demandarnos a nosotros. Ya se contestó de que no, porque éramos una plataforma, pero bueno, dentro de esta plataforma puede haber 1.000, 1.500, 2.000 taxistas. Solo comprenda usted que nosotros somos autónomos y son cositas que nos preocupan. Vale, ¿no lo has oído? Sí, pero no he entendido la pregunta. ¿Que cuánta pasta puede...? Pues No, te lo voy a decir yo directo. No. Si se pierde, ¿cuánto podría...? ¿Qué? Eso no lo sé. Si ya lo explicasteis en el chat. Lo que quiero saber es si esta gente luego se puede demandar. Si nosotros perdemos el juicio, la demanda, si luego pueden tomar represalias, ¿no? Represalias, dijeron ayer en el chat que tenemos de este tema, que no, porque seríamos una plataforma. Pero bueno, esa plataforma... Lo primero y principal Puma. Es que como ciudadano la gente no puede ir con miedo, quiero decir... uno tiene derecho a defenderse y lo que está pasando en el sector del taxi no es para quedarse parado porque corre peligro el puesto de trabajo. Quiero decir que uno tiene derecho a un sistema legal y democrático y por ahora a un nivel, aunque sea meramente formal, somos una democracia y no podemos vivir en una sensación en que si uno va a defenderse y a defender sus derechos, que puede razonar que están en peligro o que están siendo afectados por conductas ilegales, resulte que uno no va porque tiene miedo a que vayan después contra uno a nivel legal. Es decir, uno si formula una querella falsa, sin ningún contenido cierto, que no va a ningún sitio y que la está haciendo con un ánimo realmente de estafar procesalmente o de hacer daño, pues claro que le pueden a la contra después formular una querella. Pero es que aquí no estamos hablando nada de eso, es que no estamos ni cerca de eso y por tanto no hay ni que planteárselo, entiendo yo. Vale, Puma, tenemos más llamadas. No, bueno, solo quiero decir que estupendo, que dudas que tienen algunos compañeros y tal. Y de miedo a nada, que no tenemos miedo a nada, que vamos para adelante, seguro. Vale. Venga, encantado. Muchas gracias. Venga, gracias, Igualmente. Puma. Gracias. Antes de pasar la otra llamada, ¿el taxi podría tener un lobby? Bueno, yo entiendo O sea, que para los que no entendemos mucho de estas cosas, ¿qué es un lobby? ¿Cómo se monta un lobby? El lobby no es ni más ni menos que una plataforma que apoya determinados intereses de un modo profesional, sujeto a un conocimiento específico de cómo se hace esa influencia, de Que cómo se hablaríamos, ejerce. por ejemplo, de medios de comunicación, Sí, redes sociales. además el lobby yo creo que es un mecanismo absolutamente defendible en ese sentido. Es decir, hoy día en una sociedad, en sociedades que son enormemente complejas, existen distintos planteamientos en cuanto a la defensa de distintos intereses y es perfectamente legítimo, por ejemplo, que el taxi tenga a representantes que defendan sus intereses desde un punto de vista ya muy perfiladamente no meramente profesional o no desde una perspectiva sindical, sino de influencia normativa en un sentido mucho más específico, ¿no? Y que por tanto tenga esa capacidad de influencia es comprensible. Vale, venga, tenemos otra llamada. Hola. Hola. Hola, adelante. Hola, soy Mar de Madrid. Venga. Nosotros realmente en estas demandas, en este juicio que vamos a emprender, ¿contra quién nos enfrentamos realmente? ¿Contra Poder Judicial? ¿Contra el Estado? ¿Me lo puede aclarar, por favor? No, la pregunta es tan amplia que la verdad es que no se lo voy a poder aclarar. Es decir, no sé a qué se refiere concretamente, pero si ¿A quién vamos a demandar? ¿Quieres saber? En el ámbito penal, habría que determinar quiénes son las entidades, personas u organismos que han podido intervenir en conductas que puedan tener ese efecto, pero en principio son temas que tienen que ver con estrategia jurídica y procesal que
que no se debe difundir en ese sentido, ¿no? Es decir, yo no le puedo decir pum, 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 estos son los querellados porque primero, ahora mismo no lo sé, y en segundo lugar, y lo más importante, porque eso se dice cuando está hecha la querella y se le plantea a los clientes, pero no se puede lanzar de una forma indiscriminada porque podría hacer daño a la acción legal. En cuanto a la responsabilidad del Estado, ya lo he comentado antes, puede haber una responsabilidad del Estado como legislador, pero eso todavía no es momento para plantearlo. Yo creo que eso todavía no ha llegado. Y en cuanto a la posible responsabilidad que haya de competencia desleal, pues obviamente dependerá de las empresas que han llevado a cabo esa competencia desleal, y en ese sentido ya estamos trabajando para recabar pruebas y acreditaciones en un marco muy amplio. No sé si con esto yo le respondo ya un poco. Sí, a... claro. No quería entrometerme o poner en compromiso. Bueno, pues nada, muchas gracias. Y esperemos que el debate social a posteriori de vencer, que esperemos ganar, seamos capaces de conseguir llevarlo a buen puerto, que será complicado. Gracias, ¿eh? Venga, Gracias, compañero, gracias. Tenemos más, ¿no? Tenemos una cascada de llamadas. Esto es una pasada. Esto se colapsan las líneas. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Josefina de Barcelona. Yo quisiera formular 2 preguntas al señor Silva. Una es, en el resto de países de Europa, en la implementación de la ley Omnibus, ¿cómo se ha gestionado el tema del taxi? ¿Se ha puesto como una excepción? Y segunda pregunta, quisiera que el señor Silva me comentara las 3 grandes líneas que deberíamos de cambiar en el taxi actualmente. Muchas gracias. Gracias. Pues, empezando por la última pregunta, que me parece muy importante, yo creo que el sector del taxi tiene que asumir distintos planteamientos. En primer lugar, que es un sector que se tiene que sumar a todos los cambios tecnológicos, ¿no? Es un sector que en ese sentido se tiene que ir renovando de una manera ya incesante de aquí a todo el tiempo en el que se deba mantener el sector vivo como corresponde, ¿no? Es decir, el taxi ha vivido un oasis de 30, 40 años donde se trataba de un servicio muy básico, ¿no? Que tenía que ver con un vehículo, con los medios materiales para ponerlo en marcha y montar a un cliente a lo largo de una carrera. Pero es que esto ya no es así. Yo creo que el taxi requiere apuestas tecnológicas como el número OXI, el 023, plataformas de interconexión desde el punto del propio taxi, optimización de recursos, de rutas. Es decir, yo creo que el sector se tiene que renovar claramente en ese sentido, y sí, lo está haciendo. Claro, a mí me choca, ¿no? Porque esto que estás diciendo lo dice mucha gente, pero es que, claro, para tener un 023 necesitamos que la administración nos dé un 023. No, lo que, claro, evidentemente... Entonces es como que chocas contra un muro, el sector, te adelantan por la derecha, claro, al final te vuelves loco y pasa lo que pasa. Sí, pero esto pasa en todos los sectores empresariales, que tú quieres conseguir cosas y tienes problemas, pero el sector del taxi tiene que estar en ello. Y por tanto lo que no puede ya es partir de que, bueno, de que si no lo puedo conseguir, pues si no me lo dan, no, tiene que haber una proactividad. Es decir, tenemos que demostrar que tiene más proactividad la configuración de 70.000 personitas que la de una gran corporación que controle las 70.000 licencias. Eso lo tenemos que demostrar en cierto modo. Es decir, y entonces yo creo que en ese sentido el segundo tema que me parece imperioso para el taxi es la unidad. El sector del taxi padece un principio de quiebra en la unión de todo el sector entre organizaciones que yo creo que había que tender a generar muchas barras y muchas transversalidades y esquemas comunes para que en muchas acciones el taxi fuera como uno. Y eso tiene que ver con muchas cosas, abaratamiento de costes en muchos sentidos, desde el combustible, precio de vehículos, etcétera. Es decir, ese es un segundo aspecto muy importante. Y el tercer aspecto que el taxi tiene que defender es de carácter bifronte. Por una parte, un nivel de preparación en el taxista que debe ser exigido y que eso favorecerá al taxi, favorecerá a lo que hay y le dará valor, como sucede en países
como en Gran Bretaña, donde, contestando a la primera pregunta, claro, el efecto de todas estas medidas ha sido mínimo porque el sector estaba unido. Sí, realmente lo que va a determinar la forma de alcance de la norma es que el sector sea fuerte, esté musculado, tenga prestigio, tenga reputación y se pueda plantear, por tanto, un vector de fuerza frente a normativas, como venimos comentando, que pueden tener un sesgo muy depredador. Y junto a este tema de la preparación del taxista, el taxi tiene que hacer un esfuerzo también muy importante en torno a su reputación social. El taxi le da mucho a la sociedad. El taxi, yo estoy convencido de que si desapareciera sería una catástrofe desde el punto de vista del transporte urbano. Pero esto hay que ponerlo en valor, y eso se pone en valor en algunos temas como lo que has comentado, de la existencia de un lobby, de la existencia de mecanismos de influencia y de protección del valor y la reputación del taxi. Eso yo creo que son los 3 factores fundamentales de cambio. Vale, tenemos otra llamada en espera y la última porque nos quedan 3 minutos. 3, ¿no? ¿O 5? 2, vale. 2. Hola. Sí, hola, buenas. Soy Juan, de aquí de Valencia. Buenos días. Venga, Juan, dale. Enhorabuena por el programa y nada, decir la conclusión que yo he sacado, ¿vale? Epidio nos está diciendo que nos tenemos que defender y no podemos estar dudando en si perdemos o ganamos. Nos tenemos que defender porque el ataque que estamos sufriendo es un ataque frontal a la economía de las 70.000 familias. Y si no nos defendemos, pues la economía de las 70.000 familias pues va a ser perjudicada para toda la vida. O sea, si perdemos, pues nada, pues perderemos. Si lo tenemos perdido ya. Entonces yo lo que entiendo es que Epidio nos está diciendo que nos tenemos que defender y que hay medios y hay motivos para podernos defender y que no tenemos que tener miedo. Eso es que nos están meando encima y dicen que está lloviendo y nosotros no podemos creer que está lloviendo si nos están meando. Nosotros nos tenemos que defender, en todos los ámbitos, en el político, en el judicial y en el que haga falta, porque las consecuencias que va a traer todo esto va a ser ruina para 70.000 familias. No podemos dejarlo y estar pensando, dudando. No, hay que tirar todos para adelante, todos. Vale, Juan, que nos vamos de tiempo pues, ya. Solo buena pregunta has hecho. Que no puedo agregar nada a lo que usted dice porque literalmente es lo que está planteando. Hay que tener una fortaleza cívica, una capacidad de unión y ver que hay que poner en marcha los mecanismos de defensa para que uno no se quede al final sin su forma de vida, sin su sustento. Claro, es que no hay más. Hay que tirar para adelante. Vale, no mirar quién viene. Venga, Juan, vale, que gracias. estamos fuera de tiempo. Gracias. Venga, vamos hablando por ahí. Muchas por el chat. Pidio, muchísimas gracias por venir. Me tenéis a vuestra disposición. Esta es tu casa cuando quieras. Y gracias a los compañeros, ahora subiremos el programa para que lo ruléis por todas partes. Y así esperemos que todas las preguntas, las dudas que tuvierais, o casi todas, estén resueltas. Venga, muchísimas gracias. El lunes a las 11 de la mañana tendremos a todos los compañeros de Élite Social que hicieron el tema del banco de alimentos. A partir de ahora los programas van a ser muy navideños. A ver si podemos traer al chaval de la videoconsola y bueno, pues todo el trabajo social que estamos haciendo, que es súper importante que la gente sepa que el taxi está al lado de la gente. Venga, hasta el lunes. RKB, per la integració. Catalunya ets tu, i tu, i nosaltres.